Imagina un tiempo antiguo, donde el sonido del viento soplaba sobre vastos campos y desiertos silenciosos. Era una era en la que gigantes caminaban sobre la tierra, proyectando sus sombras de temor sobre ciudades y reinos. Sus huellas eran profundas como cráteres y sus voces, truenos que resonaban en las montañas. Entre ellos, surgieron dos nombres que han perdurado a lo largo de los siglos, grabados en la memoria de todos aquellos que escucharon sus historias: Og, el rey de Basán, y Goliat, el campeón de los filisteos. Pero, tan grandes como eran sus cuerpos, aún más grandes eran los corazones de aquellos que se atrevieron a enfrentarlos. En ese tiempo, cuando la esperanza parecía pequeña frente a la altura y la fuerza de estos gigantes, surgieron héroes que demostraron que la fe y el coraje podían derribar hasta los colosos más imponentes de la tierra. Estas no son solo historias de batallas físicas, sino de enfrentamientos espirituales, donde el poder invisible de Dios se manifiesta en el más humilde de los hombres para derribar a los titanes más grandes. Esta es la historia de dos gigantes y cómo sus caídas resonaron a través de generaciones. Prepárate para embarcarte en una travesía donde la fuerza física y el miedo se encuentran cara a cara con la fe y la valentía en su punto más extremo. Aquí, la victoria no pertenece al más fuerte, sino a aquel que cree en lo imposible. El trueno de Basán, la caída del rey gigante. Mucho antes de que David desafiara a Goliat, existía un coloso cuyo nombre hacía temblar la tierra: Og, el rey de Basán. No era solo un monarca, era una fuerza de la naturaleza. Donde sus huellas tocaban la tierra, el polvo se levantaba como tormentas, y las montañas de Golán desaparecían bajo su vasta sombra. El reino de Basán se extendía por valles y colinas, fortificado por ciudades impenetrables y muros tan altos como las propias montañas. Pero, por encima de todo, era la presencia de Og, que hacía vacilar al enemigo, un gigante que parecía invencible. Descendiente de la antigua estirpe de los refaítas, una raza mítica de gigantes, Og era una leyenda viva. Con más de 3 metros de altura, su fuerza era inmensurable, y su cama de hierro, de más de 4 metros, era prueba de su estatura monstruosa. La lanza que empuñaba parecía más un tronco de árbol, y cada balanceo de su brazo podía desmantelar cualquier defensa enemiga. Se decía que sus pasos podían sacudir murallas, y los valientes guerreros de Basán no temían nada, porque luchaban al lado de un titán. Pero el destino de Og se cruzaría con los ejércitos de Israel, liderados por el propio Moisés. En su travesía hacia la tierra prometida, los israelitas llegaron a las fronteras de Basán, donde los altos muros y las torres de vigilancia anunciaban la inminencia de un enfrentamiento. El miedo se apoderó del pueblo de Israel, pues sabían que enfrentarían no solo a un ejército, sino al propio Og, cuya fama como guerrero implacable ya había llegado a sus oídos. La noche antes de la batalla, el campamento israelita estaba en silencio. Moisés, con el corazón pesado, elevó sus oraciones a los cielos buscando orientación divina. Las nubes se abrieron y la voz de Dios habló con claridad: «No temas a Og, porque en tus manos lo entregaré». La promesa divina resonó en los corazones de Israel. Cuando amaneció, el campo de batalla estaba listo. Og apareció en el horizonte como una tormenta en formación. Su armadura, hecha de placas de hierro, relucía bajo el sol de la mañana, y sus ojos, oscuros y feroces, se fijaron en los ejércitos de Israel. Con un rugido que parecía resonar en todo el valle, levantó su lanza y atacó. El golpe de su lanza partió árboles por la mitad, y el viento de su embestida arrasaba con los guerreros de Israel. Se movía con la fuerza de un huracán, aplastando a cualquiera que osara cruzarse en su camino. Pero los israelitas no luchaban solo con espadas y escudos, luchaban con la fe en algo mayor.
Con Moisés liderando, sus corazones permanecieron firmes. En el clímax del enfrentamiento, Moisés levantó su bastón y el poder de Dios se manifestó de forma visible. Un rayo de luz descendió de los cielos, cegando el campo de batalla. Og, el rey gigante, sintió el peso de la fuerza divina. Su lanza, que momentos antes parecía invencible, cayó de su mano, y su cuerpo colosal se tambaleó como una montaña a punto de desmoronarse. Con un último rugido cayó, su cuerpo golpeando el suelo con un estruendo que resonó por los valles y montañas de Basán. La tierra, que un día tembló bajo sus pasos, ahora era testigo de su caída. Basán, el reino inexpugnable, cayó con su rey. El campo de batalla quedó en silencio. Los ejércitos de Israel miraban el cuerpo inerte del gigante, con la certeza de que no había poder mayor que el de Dios. Og, el trueno de Basán, había sido derrotado, y la victoria fue dada a Israel. Con el gigante caído, el pueblo de Dios siguió su camino, sabiendo que ni siquiera los titanes más grandes podían resistir el poder divino. El nombre de Og, que una vez causaba temor, ahora era un recordatorio de que ningún gigante, por más grande que sea, puede compararse con la fuerza de la fe. Imagina el sol naciendo lentamente sobre el valle de Elá, sus primeros rayos revelando las largas sombras de dos ejércitos posicionados en lados opuestos. El aire de la mañana estaba cargado, como si la propia tierra sintiera el peso de lo que estaba a punto de suceder. El valle de Elá, la caída del coloso. Muchos años después de la caída de Og, surgió una nueva amenaza gigantesca, esta vez en las llanuras de Israel: Goliat, el invencible campeón de los filisteos. Goliat no era un rey, sino un guerrero forjado en la batalla, un coloso de casi 3 metros de altura, vestido con una armadura pesada que brillaba a la luz del sol, como si fuera una muralla de bronce viva. Con una espada tan grande como su fama y un escudo que podría cubrir a un hombre, Goliat parecía inalcanzable, su nombre susurrado con miedo y admiración. Los filisteos, enemigos declarados de Israel, se reunieron en el valle de Elá, listos para aplastar al ejército israelita. Durante 40 días al amanecer, Goliat salía de la línea de frente. Su voz atronadora rompía el silencio de la mañana. Elijan a un hombre para que me enfrente. Si él vence, seremos sus siervos, pero si yo venzo, ustedes servirán a los filisteos. Su provocación, cargada de desprecio, resonaba como un trueno por las montañas, aterrorizando a las filas de Israel. Día tras día, el ejército de Israel retrocedía, cada vez más sumido en el miedo. Nadie se atrevía a enfrentar a la montaña que era Goliat. El gigante era más que un guerrero, era un símbolo de invencibilidad. Su armadura brillaba como el propio sol, reflejando la desesperación en los ojos de los soldados israelitas. Su espada, afilada como una hoz de la muerte, era una promesa de destrucción. Pero, en medio de ese mar de miedo, surgió un joven pastor, sin armadura y sin experiencia militar. David, el menor de sus hermanos, fue enviado al campamento solo para llevar provisiones. Sin embargo, al escuchar el desafío de Goliat, algo en su corazón ardió con una llama que ningún gigante podría apagar. Movido por su fe inquebrantable en Dios, David se presentó ante el rey Saúl. «Yo enfrentaré a este gigante». El ejército se rió. ¿Cómo podría un simple pastor enfrentarse al arma más temida de los filisteos? Aún así, David insistió. No necesitaba espadas ni armaduras, pues lucharía en nombre de Dios. Con una simple honda y 5 piedras lisas que recogió de un arroyo cercano, David caminó hacia el gigante, mientras las miradas incrédulas de ambos ejércitos lo seguían. Cuando David se acercó, Goliat rugió con desprecio. Sus ojos brillaban de burla mientras gritaba: «¿Vienes hacia mí con palos? ¿Soy acaso un perro para que me envíen a un muchacho sin armas?».
Pero David no vaciló. Su corazón estaba firme. Tú vienes contra mí con espada, lanza y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, respondió con una convicción que hizo que hasta el viento se detuviera. Goliat, enfurecido por la audacia del joven, avanzó con pasos que hacían temblar la tierra bajo su peso. Cada paso era una promesa de muerte, cada movimiento, un presagio de destrucción. Pero David no retrocedió. Con una calma sobrenatural, giró su honda en el aire y en un movimiento fluido, lanzó la piedra con una precisión divina. La piedra cortó el aire como un rayo. Con un sonido seco y mortal, golpeó a Goliat en la frente, penetrando profundamente en su cráneo. El gigante, que momentos antes parecía invencible, vaciló. Su cuerpo colosal se tambaleó por un instante, como una montaña a punto de derrumbarse, antes de caer con un estruendo que resonó por todo el valle, sacudiendo la tierra. El silencio que siguió fue ensordecedor. El ejército filisteo, que momentos antes observaba con confianza, ahora miraba incrédulo el cuerpo caído de su campeón. Aquel que traía terror al corazón de Israel, ahora yacía muerto a los pies de un joven pastor. El terror se convirtió en caos, y los filisteos huyeron despavoridos, temiendo el poder invisible que había derribado a su gigante. Con un simple golpe de una piedra, David derrotó al gigante que atormentaba a su pueblo. Su victoria fue física, pero también espiritual. Demostró que la verdadera fuerza no proviene de la espada o el escudo, sino de la fe inquebrantable en algo más grande. La historia de David y Goliat se convirtió en un símbolo eterno de que incluso los gigantes más grandes pueden caer ante la fe y el coraje, recordando a todos que lo imposible es solo una cuestión de perspectiva cuando Dios está de tu lado.